Bueno, pues avanza la información en el mundo ahora de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y les doy las gracias por estar aquí con nosotros actualizando toda la información internacional. Vamos ya con los titulares del día. Israel atacó por primera vez la ciudad portuaria de Tiro, en el Líbano, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Más tarde, Hezbollah confirmó la muerte de Hassan Safiedine, uno de los líderes de Hezbollah y posible sucesor de Hassan Nasrallah. Esto después de que Israel informara que murió en un ataque a principios de mes. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha confirmado al menos 4 muertos en el ataque contra la sede de las industrias aeroespaciales en la región de Ankara. Los medios de comunicación locales informan sobre una fuerte explosión y un intercambio de disparos en el lugar. Y segundo día de la cumbre de los BRICS en Rusia. En su discurso inaugural, el presidente promovió un nuevo orden mundial multipolar, un proceso que, según Vladimir Putin, está en marcha y es irreversible. Putin recibió también a su homólogo venezolano en Kazán y dijo que apoya el interés del país por unirse al grupo. Bueno, en este contexto vamos a hablar precisamente hoy En Contexto para revisar el panorama que rodea el envío de tropas norcoreanas a territorio ruso, donde estarían recibiendo instrucciones para unirse a las filas militares del Kremlin que combaten en Ucrania. ¿Qué implicaciones tiene esta acción de respaldo militar? ¿Qué gana Corea del Norte con este movimiento estratégico? Pues enseguida lo vamos a ver con mi compañera El María Angulo, pero antes vamos con las noticias. Bueno, ya les avanzábamos que tenemos que empezar hablando del Líbano porque Hezbollah confirmó la muerte de Hassan Safiedine, uno de los líderes de este grupo y posible sucesor del jefe máximo Hassan Nasrallah. El martes Israel informó de la muerte tras un ataque a los suburbios de Beirut a principios de mes. Más temprano también el ejército israelí atacó por primera vez el centro de la ciudad portuaria de Tiro, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. El ataque se produjo aproximadamente 3 horas después de emitir una orden para que los residentes huyeran de las zonas centrales. El gobierno libanés ha confirmado que 28 personas han muerto en medio de los ataques registrados en las últimas 24 horas. Como les pasó a otros, estábamos sentados y de repente empezaron a caer bombas sobre nosotros, proyectil tras proyectil. Gracias a Dios, todos estamos bien y nadie resultó herido. Los misiles eran extraños, era increíble, era la primera vez que escuchábamos esos sonidos. El sonido era terrible, realmente terrible. Y ante los más recientes e intensos ataques israelíes en el norte de la Franja de Gaza, las personas en esa parte del enclave están viéndose otra vez desplazadas y buscan mantenerse seguros como pueden. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, continúa en su gira por Medio Oriente. Antes de partir hoy mismo hacia Arabia Saudita, el funcionario estadounidense urgió de nuevo al fin de las hostilidades y al regreso de los rehenes a casa. Los detalles los tiene Hugo Caro Jiménez. Las fuerzas de Israel intensifican sus ataques en el norte de Gaza. Esta zona del asediado enclave, objetivo del fuego israelí en las últimas semanas, es escenario de nuevos desplazamientos y ataques que rodean refugios y hospitales. Ahora, ante las órdenes de evacuación hechas por Israel, los palestinos en Bet Lahia buscan formas de escapar del eco de la guerra. No podemos soportarlo más. Estamos siendo exterminados en Gaza. Estamos muriendo y nadie está a nuestro lado. Y nadie es capaz de resolver nuestros problemas. Somos inocentes. No tenemos nada que ver con todo lo que ha sucedido. Estamos perdidos entre una guerra y un exterminio, para lo cual no estamos preparados. De las 20 personas que se informó murieron en los más recientes ataques de Israel en Gaza, 18 de ellas perdieron la vida al norte del enclave. Por su parte, desde Israel, Antony Blinken aseguró que es momento de poner fin a la guerra durante su visita número 11 a la región desde el inicio del conflicto. Y realmente quedan 2 cosas por hacer: llevar a los rehenes a casa y poner fin a la guerra con la comprensión de lo que seguirá, y en eso hemos estado trabajando este último día y seguiremos trabajando durante todo este día. Según Israel, el objetivo de estos ataques al norte es evitar que los militantes de Hamas se reagrupen allí. Por su lado, el Ministerio de Salud gazatí contabiliza que al menos 650 personas han muerto desde que comenzó esta nueva ofensiva.
Bueno, al tiempo hasta Riad, la capital de Arabia Saudita, llegó, como ya habíamos avanzado, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Es su primer viaje a la región tras la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, y en el Reino Saudita ha sido recibido por altos funcionarios del país. En concreto, con el ministro de Asuntos Exteriores, estuvo discutiendo de esa necesidad urgente de poner fin a la guerra en Gaza y el posconflicto. Y las autoridades de Turquía están en alerta máxima tras haber informado de un ataque contra la sede de las industrias aeroespaciales en la región de Ankara. El ministro del Interior confirmó la muerte de al menos 3 personas y 14 heridos, pero posteriormente el propio presidente Erdogan ha hablado de 4 muertos desde la cumbre de los BRICS. Los medios de comunicación locales han informado sobre una fuerte explosión y un intercambio de disparos en el lugar de los hechos. El ministro del Interior lo calificó de ataque terrorista. Les agradezco especialmente sus condolencias. Tenemos 4 mártires y 14 heridos. Condeno este atroz ataque terrorista y deseo la misericordia de Dios para nuestros mártires. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha, nos va a explicar un poco el contexto en que ocurre este ataque que aún no ha sido reivindicado por ningún grupo. El gobierno turco no ha explicado de momento la identidad de los 2 atacantes que esta tarde, a primera hora de la tarde en Turquía, han atacado en contra del recinto de una fábrica de la industria aeroespacial de Turquía. Sin embargo, este ataque, que ha sido realizado por un hombre y una mujer, según se ven las cámaras de seguridad, llega en un momento clave en lo que se prevé como una posible retoma de las conversaciones de paz entre, por una parte, el gobierno de Turquía y, por otra, la guerrilla kurdo-turca del PKK, en guerra en contra del Estado de Turquía desde 1975. El líder de esta guerrilla del PKK está en la cárcel en Turquía en 1999 y, de hecho, su nombre ha aparecido en las últimas horas en los medios turcos después de que ayer mismo uno de los grandes aliados del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablase en el Parlamento asegurando que quería invitar a este líder del PKK para que hablase en el Parlamento e intente que el grupo se desarme definitivamente después de décadas de conflicto, tanto en el sureste de Turquía como también en el norte de Irak y en el norte de Siria. En la actualidad, el PKK está absolutamente debilitado después de décadas de campaña militar turca en estas regiones, además de gracias a los drones y a la aviación turca, que ha diezmado completamente los números de la guerrilla del PKK, tanto en el sureste de Turquía como también en el norte de Siria e Irak. De hecho, el sitio atacado hoy mismo es uno de los puntos de fabricación clave para estos drones turcos, que luego son usados en muchos conflictos del mundo, también en el sureste de Turquía y en el norte de sus países vecinos. Nos vamos hasta Rusia porque avanza el segundo día de la cumbre de los BRICS. Con el inicio de las reuniones formales, diversos líderes mundiales intentan estrechar lazos en medio del aislamiento de Rusia por su invasión a Ucrania. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó hasta la ciudad de Kazán para asistir también a esta cumbre, decisión que fue criticada por Ucrania y por sus aliados. En tanto, Vladimir Putin ha promovido un nuevo orden mundial multipolar y recibió al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien le extendió su apoyo para el ingreso de Venezuela al grupo. Rusia y Venezuela aspiran a crear juntos un mundo nuevo y más justo basado en el Estado de Derecho, en la inaceptabilidad del uso de enfoques neocoloniales, en la injerencia en los asuntos internos de los estados, la presión política y financiera de medidas unilaterales forzadas. Valoramos que Venezuela comparta nuestros puntos de vista sobre la situación internacional actual. Venezuela está en el camino de los BRICS, porque está en el camino del equilibrio del mundo desde tiempos de Bolívar. Y porque tenemos el legado del comandante Hugo Chávez, que es construir un mundo pluripolar, multicéntrico. Y practicamos los principios de los BRICS por convicción. El sur global solo podrá existir con el derecho a tener el futuro, a tener igualdad, a tener libertad. Este miércoles el gobierno de Estados Unidos ha dicho tener evidencia de la presencia de tropas de Corea del Norte en Rusia. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha advertido de la gravedad de este asunto sin dar más detalles al respecto. Sería la primera vez que el ejército de un tercer país, diferente a Rusia y a Ucrania, combate en terreno ucraniano. Por su parte, Corea del Sur ha informado también que el número de soldados norcoreanos enviados a Rusia se habría duplicado. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro.
Lo venía denunciando Corea del Sur. Ahora la OTAN y Estados Unidos confirman la presencia de tropas de Corea del Norte en Rusia. Vemos evidencia de que hay tropas norcoreanas que han ido a Rusia. ¿Qué están haciendo exactamente? Estará por verse. Son asuntos que debemos resolver. Tendremos más información luego, pero hay pruebas de que hay tropas de Corea del Norte en Rusia. Un tema muy serio, según el secretario de Defensa estadounidense. Aunque aún se desconocen las tareas que cumplirían los soldados norcoreanos en Rusia, desde Ucrania el jefe de la inteligencia militar dice que esperan que las tropas extranjeras lleguen a la región rusa de Kursk, zona en la que las fuerzas de Kiev lanzaron una ofensiva en agosto. Moscú y Pyongyang niegan todas las acusaciones, pero legisladores surcoreanos del Partido Demócrata de Corea denunciaron que el número de soldados norcoreanos en Rusia se habría duplicado frente a la denuncia previa. En este momento diré que alrededor de 1.500 soldados más han sido enviados a Rusia. Entonces, el número total de soldados norcoreanos enviados a Rusia hasta el momento es de alrededor de 3.000. Corea del Norte ya ha apoyado a Rusia en la guerra de Ucrania con el envío de munición de artillería, misiles balísticos y cohetes antitanque desde agosto de 2023. Pero esta sería la primera vez que tendría una participación directa con soldados desplegados. En Moldavia, múltiples voces denuncian que hubo fuertes injerencias desde Moscú en favor del no en el referendo sobre si el país debía o no poner en su constitución la voluntad de adherirse a la Unión Europea. Se denuncia compra de votos y financiación ilegal de campañas tras las que finalmente ganó el sí por estrecho margen. Ahora el temor recae sobre la transparencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al realizarse el próximo 3 de noviembre. Periodistas y observadores ponen en duda el proceso electoral moldavo, luego de las reñidas elecciones del pasado domingo, donde triunfó el oficialismo proeuropeo. Varias organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación investigativos denuncian acerca de sobornos a votantes y financiación ilegal durante la campaña, señalamientos que ponen la lupa en la posible injerencia de Rusia en las elecciones moldavas. Nuestros reporteros trabajaron encubiertos y documentaron exactamente cómo llega el flujo de dinero desde Rusia, cómo funciona la estructura moldava y cómo finalmente ese dinero llega a gente sencilla que va a votar por dinero. La misión electoral Promolex ha informado de 17 casos de financiación ilegal de campaña y documentó 114 casos de abusos de recursos administrativos asociados a actividades de campaña. En general, podemos decir que la compra de votos y la corrupción electoral se han vuelto más sofisticados que en el pasado. No son casos aislados. Se trata de una forma de clientelismo político. Múltiples acusaciones también caen sobre el magnate prorruso fugitivo de las autoridades moldavas, Ilan Shor, quien es acusado junto a Moscú de intentar sobornar a 130.000 personas durante los comicios. Este lunes, la Comisión Europea también ha acusado a Rusia de interferir en el proceso electoral. Sin embargo, ha apoyado la voluntad del país para unirse al bloque. El próximo 3 de noviembre se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en donde nuevamente hay sospechas de que podría haber interferencia extranjera. Bueno, nosotros cerramos el informativo, pero seguimos con En Contexto. Bueno, para quien no conozca esta nueva casi sección de France 24, aquí en Contexto nosotros damos perspectiva a una de las noticias de la agenda noticiosa y para ello me está acompañando esta mañana mi compañera El María Angulo. Bienvenida al estudio. Gracias, Rodrigo, por recibirme. Iniciamos en Contexto con un tema que ocupa las miradas de la prensa internacional y también de la comunidad acerca del envío de tropas norcoreanas hacia territorio ruso. Muy interesante porque además este miércoles hemos conocido otra noticia de peso, ¿verdad? Y es que Estados Unidos y la OTAN por primera vez han indicado que tienen pruebas de esta presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso. Ucrania dice que irían a luchar precisamente a la guerra en su país tras la invasión de Rusia. Pero ¿qué datos debemos saber para entender por qué este traslado preocupa al mundo, María? Bueno, Rodrigo, para entender por qué este traslado de los militares norcoreanos se convierte en un motivo de preocupación global en materia de seguridad, primero debemos empezar por identificar esta como una muestra de respaldo militar, como una
un impulso a la escalada de la guerra en Ucrania, que recordemos inició el 24 de febrero del año 2022. Pues Rodrigo, de acuerdo con expertos, el hecho de que Corea del Norte emerja como una suerte de aliado clave en Rusia en la invasión del territorio ucraniano no solo intensificaría la magnitud del conflicto ya en marcha al aumentar las tensiones en la región, sino que de alguna manera alentaría a Corea del Sur a que también se inmiscuyera en combates a favor del frente contrario, y con ello brindaría una oportunidad militar a que estas dos Coreas sigan en la confrontación histórica que ya sabemos que tenemos, pero en otro escenario. También se tiene en cuenta que se lleva a Rusia y a Corea del Norte este envío de tropas a aislarse cada vez más de Occidente, y esto da paso a que lo que analistas han señalado como una suerte de alianza de guerra en Europa y Asia. Pues es interesante lo que nos indican esos analistas, porque claro, podemos deducir que si este envío de tropas se está dando, no es el primer acercamiento, no es algo que sea nuevo, pero ¿qué muestras han dado ambos países pues, de estos acercamientos políticos, militares anteriormente? Tal como le indica Rodrigo, esto no es nuevo, esto es de vieja data. De hecho, los acercamientos entre los gobiernos de Rusia y Corea del Norte son, como lo dijiste bien, vienen de mucho tiempo atrás. Sin embargo, los lazos entre los gobiernos de Putin y Kim Jong-un se estrecharon más tras el inicio de la incursión militar de las fuerzas rusas en territorio ucraniano, tras lo que Putin pidió el respaldo militar de Corea del Norte en el mes de septiembre del año 2023, lo que provocó en diversas esferas políticas que se preguntaran si esto era o no una señal de debilidad por parte de Putin y su gobierno. Posteriormente, en junio del año 2024, Putin hizo la que fue su primera visita diplomática a Corea del Norte después de 24 años al mando, lo que volvió a ser también cuestionado por fuentes de análisis, Rodrigo, sobre la guerra, que se preguntaban si se trataba de una medida desesperada. Desde ese momento, de hecho, comenzó a hablarse también finalmente de si los arsenales norcoreanos de la época soviética terminarían por alimentar la maquinaria militar en Rusia. Bueno, y es que vimos incluso al inicio de la guerra que se usaron también tanques antiguos de la época soviética por parte de Rusia. Pero claro, hablábamos de esa visita a Corea del Norte y en ese momento pues habló también de realzar acuerdos. ¿Podría tener también algún tipo de implicación en lo que estamos viendo ahora? ¿Y qué saca Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte sin duda ganaría no solo un aliado globalmente reconocido, que ya lo sabemos lo son, pero también debemos dar paso a una de las imágenes que ocuparon, Rodrigo, la cobertura internacional y que fueron del abrazo polémico que se dieron Putin y Kim Jong-un en el aeropuerto de Pyongyang tras la llegada del líder ruso a Corea del Norte en junio de este año, y que también dejó en el tintero la pregunta de si se trataba de algo más de cooperación, amistad o armas. En esa línea, Rodrigo, debemos poner en contexto lo que ha sido indicado por Putin en una carta que se dio en la misma fecha en el marco de esta visita diplomática, en la que él indicó que se desarrollarían mecanismos alternativos de comercio y acuerdos mutuos que no estuvieran controlados por Occidente y que resistieran a lo que calificó como restricciones unilaterales y legítimas en referencia a las acciones de Occidente. Cada vez más vemos cómo se aíslan con este envío de tropas, que sin duda marca un paso a lo que ya se presumía que iba a pasar. Dos de los países que ahora mismo son de los más aislados en todo el mundo, aunque Rusia es verdad que todavía mantiene muchas relaciones internacionales con países, sobre todo en vías de desarrollo. Pero quería preguntarte, El María, has hablado antes de ese armamento soviético. ¿Podríamos estar viendo también algo al respecto? Sí, sin duda expertos como Nutzka Carranza, que es profesora de estudios públicos de la Universidad de Baltimore, analiza un poco también cuál es la implicación y la incidencia de este armamento que me mencionas de la época soviética y qué intención clara tendría también Kim Jong-un a través de qué ganaría con esta lealtad con su aliado y con esta muestra de disposición de apoyo militar. Escuchemos lo que dice la experta al respecto. Esta situación es una situación muy grave, mucho más delicada de lo que hemos visto en los anteriores de 2 años en la guerra entre Rusia y Ucrania. Especialmente ya sabíamos que había una relación estratégica, militar y económica entre Rusia y Corea del Norte ya por mucho tiempo, más de medio siglo. Pero esta situación donde vemos las tropas norcoreanas dentro de Rusia participando en combate y todo esto
es una situación un poco mucho más grave de lo que estamos pensando anteriormente. Pero en realidad esto sirve muy bien a Kim Jong-un y su régimen, porque en realidad lo que Kim quiere hacer es tratar de capacitar sus tropas de Corea del Norte para que tengan las experiencias de guerra real, porque hasta ahora no pudieron experimentar. Entonces, esta situación es una ventaja también para las tropas de Norcorea para poder experimentar y poner en práctica todo lo que han estado entrenándose ya por años. Entonces hablábamos de esa relación entre el envío de tropas y el armamento balístico de la época soviética. Vamos a andar un poquito en ello. Ahondemos en esto porque es necesario al abordar este tema. De hecho, si guarda este envío de tropas norcoreanas a Rusia una relación con la armamentística de la época soviética, es uno de los temas de análisis que ha sido revisado por diversas organizaciones internacionales, pero también está bajo la lupa de los medios ucranianos. Vemos aquí como, por ejemplo, el diario español El País nos mostró el pasado 15 de octubre, destacaba que el medio ucraniano especializado en información militar Defense Express expresó y aseguró que el 9 de octubre habían detectado el uso de un cañón soviético de los años 50 que dejó de ser operativo en Rusia y que solo pudo haber sido identificado por los arsenales norcoreanos. A pesar de esto, Rodrigo, tanto Rusia como Corea del Norte han negado estas afirmaciones, pero sabemos también que en la época, hace pocos meses, en agosto, de hecho, en territorio ucraniano fue identificado un misil balístico que data de ese tiempo de conflicto. Bueno, pues es que vamos a seguir hablando muchísimo todavía de la guerra en Ucrania y es precisamente Ucrania la que ha lanzado ya algunas alertas anteriores porque hablan de un presunto envío de armas de Corea del Norte a Rusia y de la violación que esto representaría, ¿no?, ante las sanciones adoptadas por la ONU. ¿Con esta acción se aíslan todavía más estos gobiernos? Claro que sí, se aíslan más y como tú dices, hay mucha tela por cortar en el análisis de este tema. De hecho, la transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, incurriría en una presunta violación de las sanciones que ya han sido adoptadas por parte de la ONU en contra del gobierno ruso de Vladimir Putin y de Corea del Norte. En este caso, lo que harían sería abrir una puerta y de paso permitir que se estudie la injerencia de un tercero en este conflicto que, como ya sabemos, no es lo ideal y no está permitida, lo cual alimentaría las tensiones en la región. Que es precisamente de lo que nos hablaba hoy Estados Unidos, ¿no? Alerta de que, por primera vez un tercer ejército podría entrar en esta guerra. Así es, y la injerencia pondría en riesgo a muchas naciones. Pues María Angulo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ti, Rodrigo, por recibirme. Nosotros vamos a despedir ya esta franja informativa en France 24, pero les dejamos con la crónica del día.